Entramos en la última unidad evaluable de la cátedra. Recordemos que la próxima que viene, que es la última, es simplemente informativa para estar al tanto de las fuentes de financiamiento. Esta es impacto social. Y con esta unidad queremos darle al proyecto esa parte evaluativa y ese reconocimiento de que todo tipo de proyecto, por más que sea comercial o busque ganancias, impacta en la sociedad en mayor o en menor manera. Hay formas y técnicas de medir ese impacto, si es positivo, si es negativo, y también depende de muchas perspectivas, de la política, depende de los objetivos. En fin, no queremos ahondar mucho en esta introducción, sino vamos directamente al material y veamos qué es lo que vamos a trabajar. El análisis de impacto social, unidad 10, vamos a hablar del concepto de impacto, impacto social y evaluación de impacto, que esto lo vamos a ver en este apunte. Este apuntecito, vamos a ir a trabajar las ideas principales de estos tres conceptos. Impacto lo vamos a ver como lo que impacta justamente, lo que influye el proyecto en su área específica de actuación. Y según este apunte, cuando ya hablamos de impacto social, es la influencia del proyecto en su área específica más la afectación a la sociedad toda. Tenemos varias definiciones para trabajar y que se desarrollan. Acá es muy importante entender que no nos limitamos al criterio económico, sino a varios criterios más, que son múltiples criterios. Y la evaluación de impacto, con una breve reseña, que es justamente la forma de medir ese impacto. Esto vamos a ver que esto nació en los 60 con los proyectos que hasta ese entonces el problema que tenían tenían un impacto ecológico muy negativo. Todo tipo así de una plantación o un proyecto petrolero o una fábrica tenían realmente muy pocos controles, y la ecología, que fue el que primero prendió una luz de alerta sobre la incidencia de los proyectos, fue con la que se empezó con este tipo de evaluaciones, para que se fue avanzando hacia el término más amplio, que abarca también la ecología, de lo que es el impacto social. Uno de los temas que trabajamos en esta unidad es si toda la verdad la tienen los números. Y esto hace referencia a que, si bien muchos proyectos van a tener una marcada tendencia a buscar ganancias, a ver si sea rentable con precios y que sea lo más económico y óptimo posible de acuerdo a sus costos, hay indicadores, y acá entramos también con este concepto propio de la evaluación de impacto social, que no refieren a valores numéricos. Hay indicadores del tipo cualitativos, del tipo de percepciones, que son, por supuesto, más complicados de medirse. Hemos trabajado en la unidad anterior con indicadores financieros, muy técnicos y muy claros para entender, por ejemplo, si un proyecto es rentable o no. Es decir, que si un BAN nos da negativo, el valor actual neto, inmediatamente podemos tener el dictamen de que ese proyecto no es conveniente, y si nos da positivo podemos decir que es conveniente, tan simple como eso. En cambio, si trabajamos con un indicador que sea del tipo cualitativo, no se confundan, antes de seguir la explicación,
de entender que hay indicadores cuantitativos para medir ingresos o costos e indicadores cualitativos para el impacto social. No es así. Hay tanto indicadores cualitativos y cuantitativos para medir proyectos comerciales y también indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar y medir el impacto de proyectos sociales. Solamente que por su naturaleza hay mayor preponderancia de indicadores cualitativos en la parte social. Tenemos unos apuntes donde podemos desarrollar sobre estos aspectos. Acá tenemos un apunte que habla justamente de los indicadores para medir los proyectos. Tenemos un indicador económico, no económico, cualitativo, cuantitativo, predictivo o histórico. Tenemos nuestro desarrollo, pero nos vamos a detener en esta parte de niveles que nos sirve para armar la actividad. Ya volvemos a este punto. Tenemos también un material para terminar de redondear lo que era esta evolución de la importancia del porqué, la importancia de evaluar el impacto de un proyecto. Y empezamos con algunos videos del tipo ecológicos. Acá tienen un video sobre un desastre en Río La Pasión, sobre efluentes de agroquímicos que generaron un desastre ecológico irreparable. Un derrame de crudo. Todo esto, la intención es trabajar sobre la conciencia de que un proyecto genera impacto más allá de su actividad económica. Otro video más. Esto también de un video sobre una contaminación en la Amazonia, en la parte del Perú. Que estos videos son a nivel informativo, de introducción, para empezar a meternos en el tema, para generar conciencia de la importancia que tiene este tipo de evaluación. Yo quiero recalcarles un poco de que en esta cátedra empezamos con esta doble mirada de proyectos sociales y también comerciales, entendiendo que todo proyecto comercial tiene impacto social y tiene que ser visto como tal, como un proyecto socioeconómico, y que todo proyecto del tipo social también tiene que tener una evaluación muy fuerte en su autosustentación referido a costos y en la parte financiera, que lo vimos en las unidades anteriores. Es decir que estos puntos de unión que tienen, más allá de que por ahí he visto que me presentan proyectos sociales y los estamos viendo como algo chico o como algo que no tiene costo, bueno, realmente quisiera sacar esa idea, no es así, para nada. Tienen proyectos sociales muy amplios, que tienen muchísimo impacto y que deben ser muy bien administrados, manejados desde diferentes puntos, con estrategias de marketing y con cuidado en los costos. Después tenemos otro video muy interesante. Acá tienen un proyecto social que se llama Un litro de luz, que consiste en una idea tan simple como fuerte en lo que logra, que es que hogares carenciados, precarizados, tengan luz. Cuando vean este video completo van a poder entender el porqué
de darle luz a los hogares, y esto lo podemos relacionar con el árbol de problemas que vimos en las unidades anteriores. Acá tenemos numerosos problemas detectados en las poblaciones objetivo, y se detectó que una de las causas era falta de estudios, y yendo un poco más abajo, esa falta de estudio muchas veces venía por no tener disponibilidad de horas de estudio, porque por estar trabajando probablemente le quedaba poco tiempo, o porque dentro de la casa no tenían simplemente luz o acceso a luz eléctrica. Bueno, trabajando no esta rama, sino técnicamente esta raíz derivada que llega a un problema, se logra realmente un impacto muy grande. Esto se ha reproducido en varias comunidades de Sudamérica, de África, de Asia. Es un proyecto generado de una universidad de Estados Unidos, si usted quiere investigar más sobre el tema, y que no consiste en vender, sino en concientizar. Pero esa concientización, esa llegada, acá vemos bueno, que esto está aplicado a a un manejo corporativo, que puntualmente utiliza este proyecto social para hacer publicidad, pero nosotros lo que tenemos que entender con esto es que muchas veces hay que manejarse políticamente y gestionar este tipo de ayudas, por más que termine siendo una publicidad o una propaganda, muchas veces el objetivo que queremos lograr es más amplio. En este otro video, también de un proyecto social que se llama Hippo Roller, el Hippo Roller también se basa en resolver una de las causas raíces de un problema en comunidades de África. Se encuentra que básicamente hay mucha pobreza como problema central, y esa pobreza que tiene muchísimas causas. Una de las causas es que muchas veces la gente, esta población precarizada y pobre, tiene poco tiempo para prepararse o estudiar. ¿Y por qué tiene poco tiempo? Vamos buscando más causas. Bueno, porque muchas veces muchas veces no, todos los días, debe pasar muchas horas diarias buscando agua. Y entonces en esta raíz de problemas, de causas de problemas, se concentra este proyecto y genera este invento que simplemente mejora el traslado de agua mediante una forma muy original, generando que esta pérdida diaria en buscar agua se reduzca notablemente, con lo cual está aportando a la solución final, si bien no es la solución definitiva. Y esto, si bien no significaría una infraestructura gigante como generar una situación ideal, fíjense que podría ser dotar de cañerías, de una represa, eso proyecto que puede ser mucho más grande, más amplio y final, puede ser paliado con una solución intermedia mientras se va generando esa solución estructural de largo plazo. El otro apuntecito que tenemos, ya de modo complementario, es este apunte de índice de desarrollo humano desarrollado por Mahbub Ulaq. Es un pakistaní que en su obra, en su trabajo, explicaba que no solamente se define el desarrollo de un país por sus condiciones económicas, como el Producto Bruto Geográfico o los ingresos per cápita, sino que también se puede definir en base a un indicador social estadístico. Esto es ciertos parámetros para mostrarnos algunos conceptos que no son solamente los meramente económicos, como educación, longevidad, esperanza de vida,
esto es un poco para contestar de que el desarrollo de un país no se da solamente por el aspecto económico. Esto, bueno, es una lectura que tienen alternativa y muy interesante para que hagan. Y nos metemos en la actividad grupal. Tenemos que hacer el análisis de impacto ambiental y para eso se van a basar en el apunte, el esquema de impacto social, que es lo que nos guía por todas las actividades, que acá nos ubica en qué parte estamos trabajando, ya es la última parte de la técnica de formulación y evaluación de proyectos, y cómo debemos construir este análisis de impacto social. Tenemos 3 pasos principales. Destacamos la naturaleza comercial o social del proyecto mediante un simple repaso para guiarnos si el objetivo principal es generar ventas o tiene un objetivo más del tipo social. Luego hay que realizar un cuadro que tenga los ítems concepto, dimensiones, dimensión indicador y el nivel. Este cuadro está explicado cada una de sus partes en este apunte, los primeros 3 conceptos. Primero definimos el concepto que vamos a trabajar, acá tenemos algunos ejemplos. Hablamos de definir el concepto porque se pueden entender muchas cosas. Por ejemplo, por pobreza. ¿Qué se entiende por pobreza? ¿Qué parte atacamos de la pobreza? Bueno, primero damos una definición de pobreza de acuerdo a lo que entendemos nosotros o algún tipo de marco teórico del que estemos trabajando, que es lo que es la pobreza. Y bueno, pobreza o exclusión social o desempleo siempre va a depender muchísimo de la parte política. Acá tienen varios ejemplos trabajados. Si trabajamos el concepto empleo, trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, etcétera, etcétera, los que estamos trabajando, se desarrollan la dimensión acceso al empleo y condiciones laborales. La dimensión es esa parte del concepto que se analiza en forma más específica. Entonces, la dimensión acceso al empleo, tenemos acá indicadores, tasa de actividad, tasa de paro, etcétera, etcétera. Y la dimensión condiciones laborales, tenemos un indicador que es, por ejemplo, el poder adquisitivo de los salarios. Bueno, acá tienen trabajado varios ejemplos, incluyendo algunos conceptos como acá trabajo decente, que es lo que se entiende, a qué se remite. Y este cuadro lo completamos con esto que está pedido acá. Acá trabajamos concepto sobre la explicación de lo que queremos trabajar para medir el impacto. Las dimensiones sobre qué área de ese concepto vamos a trabajar, si la económica, educación o con los otros ejemplos vistos en el apunte. ¿Cómo medimos esa dimensión? Indicadores e índices no son lo mismo. Van a ver en el apunte con mayor profundidad que básicamente el indicador es justamente como un indicador que puede ser o cualitativo o cuantitativo, que nos está mostrando un valor sobre algo. Si trabajamos en un ejemplo simple como generación de empleo, el indicador es que este proyecto va a generar X cantidad de empleo. El índice, por el contrario, es más difícil de medir, se compone por varios indicadores. El índice y es de más largo plazo para trabajar, más largo plazo y en proyectos más grandes, como por ejemplo el índice de desempleo o un índice de inflación. Esos índices se trabajan, se construyen a partir de varios indicadores.
y de muchos datos. Y por último, este cuadro lo completamos con el nivel, que el nivel de impacto lo vamos a obtener de este mismo apunte que trabajamos de indicadores de medición. Vamos a ver un cuadrito donde tenemos diferentes niveles de impacto y nosotros tenemos que identificar por cada una de las acciones, indicadores y dimensiones que trabajemos en nuestro cuadro, en dónde va a ser el impacto. Si esto va a ser un ahorro cobrable reducido hasta impacto social absoluto. Acá tiene la explicación de qué es cada una de las partes. Un ahorro cobrable del tipo reducido es cuando estos tipos de ahorros, hablamos siempre de un ahorro del tipo más social, se genera en forma directa. Ya cuando se genera, cuando trabajamos ya sobre a quién beneficia, si esa persona está beneficiada en forma directa, beneficia a su vez a su familia, ya hablamos de un ahorro cobrable más amplio. Si ese beneficio alcanza a la comunidad local, en la parte económica, ya estamos hablando del beneficio económico del tipo local. Por ejemplo, si ponemos un comercio en una comunidad, esa comunidad va a tener un impacto, por más chico que sea, en generar empleo, en generar más riqueza por las ventas. Si es un comercio que sea llamativo, bueno, podrá ya a su vez generar más belleza visual. Entonces ahí tenemos un indicador del tipo no medible con números, sino que es cualitativo. Y a largo plazo ya estaríamos hablando de un impacto social absoluto cuando se produce una transformación ya que excede la parte económica y abarca a toda una comunidad, en mayor o en menor medida. Bueno, esto depende mucho del tamaño del proyecto y de la duración del mismo. Bueno, ese es el cuadro que tienen que formar. Cuando termina este cuadrito, que tiene estas partes de concepto, dimensiones, indicadores, índices y nivel, acá tenemos un ejemplo de cómo se construye, cómo quedaría en base al apunte que ustedes vieron. El cuadro es maneja con concepto, la dimensión, con qué indicador y a qué nivel impacta. Este ejemplo está trabajado sobre, en este caso, trabajo decente y exclusión social. Fíjense que el acceso al empleo con generación de puestos de trabajo impacta sobre el trabajador y sobre su familia, es decir, sobre ahorros cobrables, reducidos y amplios. Ya con el concepto de exclusión social de este trabajo, de este proyecto, mejor dicho, ya en la dimensión formativa, que se disminuye el trabajo infantil, aumentando las posibilidades de que completen la escolarización. Entonces el indicador es el nivel de escolarización alcanzado. Ya logra un impacto social reducido y a la vez podemos hablar de un ahorro cobrable amplio si el indicador de ese proyecto es que genere más horas para que el trabajador esté en su casa, por lo tanto trabajamos la dimensión relacional. Bueno, con esto y con la evaluación de esta unidad ya sería la última parte para trabajar de la cátedra y que luego nos queda el proyecto final, porque por supuesto una cátedra de proyecto no podemos zafar del proyecto. Pero
quiero que cerremos esta explicación del impacto social con unas pequeñas observaciones para que tengan en cuenta. Primero que nada, que esto lo trabajamos a nivel de una unidad vista desde la cátedra. No les va a resultar complicado probablemente porque hay muchísimas variables y relaciones para trabajar y que justamente cuando tratamos de dimensiones y de indicadores sociales son más complejos de trabajar que un número o un índice económico. Pero vamos a intentar hacerlo y más que intentar hacer la técnica, es muy importante que traten de entender la finalidad, la perspectiva que tiene hacer esto, que es que todo tipo de proyecto genera un impacto y necesitamos evaluarlo y medirlo. Probablemente muchos de ustedes estén pensando que sus proyectos no hacen impacto porque los pueden imaginar chicos, pero no lo vean como un proyecto aislado. Esto, ya sea un proyecto chico, que no generará por sí solo un impacto muy significativo, pero la sumatoria de muchos proyectos, microproyectos, proyectos chicos, medianos, sí son un efecto muy importante a nivel social. Imagínense nada más los proyectos financiados por las municipalidades, esos proyectos microemprendimientos productivos. Suelen ser préstamos de 15.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, para hacer un emprendimiento de autoproducción, como panadería, como alguna artesanía, pero sin embargo que esto no genera empleos probablemente a un plazo corto, pero todos esos proyectos sumados sí son una forma importante de generar un impacto social. Bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda o consulta ya saben al foro a los